Muy bienvenido, bienvenida a esta actividad educativa. Gracias por estar, por permanecer aquí en esta sala, pidiendo disculpas por los inconvenientes, pero ya estamos de vuelta aquí en esta actividad educativa en un nuevo mes, el mes de septiembre. Vamos a traer temas de mucho interés para la salud mental. Y hoy hemos comenzado con un tema de muy, digamos, común, muy humano, que podamos ver esa condición de los pensamientos rumiativos, los pensamientos que todos en algún momento hemos tenido o que tenemos con frecuencia. Ya el doctor nos dirá que en algún momento se como en problemas de salud mental, pero otros momentos son parte de la vida. Ahí parece que hay un feedback, no sé de dónde viene. Bueno, aquí estamos. Vamos a trabajar en este tema con el doctor Luis Vázquez, que no necesita presentación porque es una persona parte de este espacio. Y no solo de este espacio, sino que lo conocemos en los medios de comunicación, que los conocemos a través de todas sus funciones que desempeña. Y es una persona que ha aportado a la psicología, escrito libros, artículos, haciendo conferencias. Bueno, un especialista en muchas áreas, en familiar, psicología cognitiva conductual, en terapia del deporte, psicología del deporte, mejor dicho, y bueno, un doctorado en psicología en sentido general. Luis, adelante, esperamos. Bien, muchas gracias Teresa Dames y a ustedes por esperarme. Ya, aunque no vi el video, sé que sí tuvieron una introducción a través de un material fílmico sobre el tema de hoy. Y así es, de eso se trata. Cuando hablamos de pensamientos intrusivos, pensamientos rumiativos, son subproductos. Y cuando hablo de un subproducto, es aquello que yo no proceso de manera adecuada. Primero, porque no tengo la capacidad para hacerlo. Segundo, porque esa capacidad no depende de un esfuerzo voluntario. Y tercero, porque están asociados a tipos de experiencias negativas. Recuerden que el mundo experiencial no es tan solo el mundo objetivo externo de las vivencias que tenemos, de los accidentes, de los incidentes, sino también hay un mundo interno, que es donde está la manera como nosotros logramos nuestras estrategias para procesar lo que está dentro y lo que está afuera. Muchas personas tienen este sistema defectuoso por muchas razones, bien sea por un trastorno mental o la misma presencia de unos estados rumiativos, como yo voy a explicar en breve, y de estos estados de pensamientos intrusivos, cuando duran mucho, persisten de una manera tal que la intensidad de su persistencia puede también generar síntomas. Síntomas de exacerbación del miedo, síntomas de la exacerbación del enojo, síntomas de la exacerbación de la culpa y la vergüenza. Y esas emociones, cuando se desregulan, traen como resultado una configuración psicológica adversa, tan adversa que llega un momento que la persona se puede ver desbordada y esa sintomatología que produce el desborde psicológico convertirse en una patología. Así que por ahí ven ustedes, por decir, un marco de referencia. Vamos ahora un poco a ver los dos conceptos más detenidamente y con qué se relaciona. En primer lugar, cuando hablamos de pensamientos rumiativos, fíjense que se está haciendo una adaptación metafórica de lo que es el rumiante. El rumiante es un grupo, una categoría de animales salvajes que tienen por definición especial
que a diferencia del humano que puede hablar, que se puede comunicar a través del lenguaje, pues el rumiante comunica sus necesidades a través de rumiaciones. Y más o menos por ahí anda la adaptación al concepto de pensamientos rumiativos. Todas las personas que de una u otra manera apelan a pensamientos rumiativos, primero no lo hacen como una estrategia voluntaria, sino que los pensamientos rumiativos son el resultado de una experiencia dolorosa o un sistema de experiencias para las cuales no está preparado para manejar. Esas experiencias, mientras están vivas, mientras están vigentes, denuncian la presencia de alguna necesidad insatisfecha, bien sea porque la persona quedó enganchada con el dolor y ese dolor tiene un actor o una actriz, alguien que lo generó, alguien que se convirtió el detonante o alguna circunstancia que lo agravó, y ya queda el pensamiento comprometido con esa idea de la rumiación. Se repite con mucha frecuencia o a manera de eventos dolorosos por cosas que ocurrieron en el pasado o a manera de preocupación excesiva por lo que puede ocurrir en el futuro. Ya más adelante daremos detalles de los tipos de terapias que suelen utilizarse para lidiar con estas experiencias dolorosas, porque en definitiva lo que está debajo es una incapacidad para procesar la experiencia de dolor. Eh, en el caso de los pensamientos intrusivos, ya están más presentes en algunas patologías más claramente identificadas, como el caso de las obsesiones. Fíjense que el trastorno obsesivo compulsivo tiene pensamientos intrusivos 1A. O sea, no se podría concebir una obsesión si no hay un pensamiento intrusivo. Y es intrusivo porque la persona no lo llama, la persona no necesariamente lo desea, sino que entra como si fuera un invitado indeseado. Y ese invitado indeseado ocupa tiempo de calidad en el pensamiento de la persona, interrumpe las vías normales de procesamiento de las informaciones que la persona necesita procesar para poder digerir los grandes dilemas de la vida. Estos pensamientos intrusivos también se asocian en un grado alto con algunas experiencias dolorosas. Y ya ha habido estudios interesantes desde la neurociencia que han estado planteando la relación directa con experiencias traumáticas. De hecho, fíjense que cuando usted mira en los manuales de clasificación de los trastornos mentales y busca el trastorno por estrés postrauma, y va a encontrar ahí los pensamientos intrusivos, o le llaman ellos los feedbacks, esas experiencias retrospectivas, solo que en este caso están asociados con lo que ya se vivió. Una persona, un veterano de guerra, después de 10, 15 años haber salido de un campo de batalla, de buenas a primeras pudiera tener serias dificultades de concentración y muchas veces llega a la terapia porque tiene problemas de memoria y atención, y cuando usted hace la valoración, gran parte del tiempo esta persona la pasa debatiendo y peleándose consigo mismo porque está atrapado con estos tipos de pensamientos que no los dejan vivir. Eso puede aparecer a manera incluso de pesadillas, puede aparecer a manera de lo que nosotros llamamos el espíritu viajero. A veces usted ve una persona en un salón de clase que parecería que está prestando atención a la docencia, sin embargo la mirada se va lejos. Y no es que está lejos, es que está dentro de sí mismo, prácticamente abrumado por estos tipos de pensamientos. Es importante señalar la gente de la terapia, una de las terapias que se usa tanto para las rumiaciones como para los pensamientos
intrusivos es la terapia metacognitiva. La terapia metacognitiva propuesta por Wells, uno de los análisis que nos plantea es que hay un síndrome que ellos denominaron el síndrome cognitivo atencional. Y fíjense que este síndrome, obviamente usted no va a encontrar eso en el DSM-5, porque ese es un manual hecho por psiquiatras en base al modelo médico, un manual que no es psicológico. Por tanto, no está esto como un síndrome dentro del manual, sino que es una propuesta que hacen estos autores donde hay tres elementos básicos. Primero, las rumiaciones, que es importante que ustedes sepan que cuando hablamos de cuestiones dolorosas relacionadas con el pasado y el recuerdo repetitivo y el alimento de ese recuerdo con ideas irracionales que detonan con el enojo y otras cosas más, ahí concretamente se habla más de rumiaciones pura y simple. Ahora hay rumiaciones que son preocupaciones y ya estas rumiaciones que son preocupaciones apuntan hacia el futuro, donde la persona comienza a hacerse preguntas que no tienen respuestas. Y qué va a pasar si pasa tal cosa? ¿Y qué va a ocurrir si yo hago tal cosa? Y si lo peor me pasa cuando yo decida hacer tal cosa. Entonces, fíjense ustedes, todo eso también es rumiación. Así que la rumiación no es solo un evento del pasado, es también una proyección fatalista hacia el futuro que se mantiene como un disco rayado. Es como cuando usted le ofrece un trabajo a una persona y la persona le comienza a poner a usted todos los peros del mundo para no hacer el trabajo y comienza a conectar con un sinnúmero de posibilidades catastróficas, dañinas, apoteósicas y ya usted sabe lo que va a pasar ahí. Así que ese es el primer componente del llamado síndrome cognitivo atencional identificado por Wells, el padre de la terapia metacognitiva, que es una terapia de esa de nueva generación, que se ha difundido muy poco todavía, pero que es bueno irla conociendo porque es una de las más efectivas para trabajar hoy con las rumiaciones mentales, junto con el modelo cognitivo-conductual de Albert Ellis y Aaron Beck. Un segundo elemento dentro eh, de este síndrome cognitivo atencional es el enfoque centrado en la amenaza. Fíjense que en el caso específico de de los pensamientos intrusivos, esos pensamientos suelen ir acompañados de amenazas. Es un enfoque de atención donde se interrumpen los canales normales del pensamiento y la persona se coloca en modo de amenaza. Y al colocarse en modo amenaza, pues usted verá que hay también un efecto fisiológico, porque en esta persona circula con mucha frecuencia el cortisol, que es la hormona del estrés, que es la hormona que suele activarse eh, cuando una persona está en peligro o subjetivamente percibe el peligro. Y al estar en ese modo amenaza, pues ya comienza a descolocarse los procesos cognitivos normales. Ya no piensa con la lucidez, ya no piensa con la claridad. Esta persona tiende a tomar decisiones que son cada vez más impulsivas. No suele ser una persona reflexiva porque está en un modo que definitivamente altera la dinámica de autocontrol. Y hay también dentro de este síndrome un tercer componente, que es el componente de afrontamiento, que son poco útiles, como por ejemplo estas personas que cuando ya tienen los pensamientos intrusivos, lo que quieren es suprimir esos pensamientos intrusivos. Y ya usted sabe todo lo que va a intentar. Muchas personas apelan al consumo de drogas porque mientras están consumiendo no están pensando. Otros apelan a la evitación, una huida a todo tipo de actividades, algunas de las cuales son muy saludables, y allá yo estoy hablando de consecuencias muy serias. Y al apelar a ese tipo de actividades,
que son muy saludables desde la evitación, la persona comienza a aislarse dentro de sí misma y entonces a dejar de lado aquellas propuestas que pueden ser buenas alternativas de desarrollo para ellas. Así que ahí vamos a tener supresión del pensamiento. Esta gente que dice, estoy pensando feo y no quiero pensar y no voy a pensar y no voy a pensar. Y mientras más se dicen a sí mismos, no voy a pensar, no quiero pensar, y entonces más piensan, más se obsesionan, porque el pensamiento es como las aves. Eh, Mientras más usted se quiere acercar, entonces hay como un efecto contrario. Mientras más usted se quiera alejar, pasa igual. Así que por ahí anda esto, un poco para seguir profundizando en las consecuencias. Las rumiaciones mentales o los pensamientos rumiativos, después de explicárselo, habría que profundizar diciéndole a ustedes que son pensamientos que están sesgados. Y yo digo que están sesgados porque de una manera determinante influyen para quien piensa de esa forma y con la frecuencia con que lo hace, pues ya lo haga con una información negativa. Usted no va a ver una persona rumiando de forma positiva. Y ese es uno de los graves peligros. Eh, la persona pudiera rumiar con alguien que le hizo algo. eh, Ese desgraciado de mi hermano cuando yo era chiquito, mira lo que le dijo a mi papá y por él mi papá perdió la confianza en mí y todavía 10, 15, 20 años después la persona sigue enganchada con este fenómeno que nosotros le llamamos fusión. La fusión es un fenómeno donde la persona no sabe separar, no sabe conocer o comprender el límite, o en este caso la brecha que existe entre la realidad que ya se vivió y el presente que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la rumiación lo impide. Asume el pensamiento como si fueran los hechos, se asume el pensamiento como si fuera la realidad que se está viviendo y se convierten en esclavos de su propia dinámica de pensamiento. Así que es una tortura porque el verdugo está dentro de uno mismo. Así que esa es la primera premisa que nosotros vamos a establecer aquí, de que estamos hablando de un enfoque que se centra en un sesgo. Es un sesgo porque solo ve cuestiones negativas. Ya les dije que también está sesgado porque solo busca respuestas a preguntas que no tienen respuestas. Y si pasa tal cosa, y si el avión se cae, y si vamos a tal sitio, y si aparece un ladrón o si aparece un asaltante, y sí, y sí, y sí, y sí. Y, ¿y qué va a pasar si? ¿Eh? Y si yo hago la presentación y si sale mal, ¿qué va a pasar? Y que, bueno, pues ahí entra ya la preocupación que en este caso se proyecta a manera de una rumiación hacia futuro. Se movilizan y se mantienen sensaciones de amenaza que en lugar de ser transitoria terminan aterrizando como si fueran un caudal en ansiedad y depresión. Sin duda alguna, estos pensamientos, tanto intrusiones como rumiaciones, terminan convirtiéndose en sintomatología ansiosa y en sintomatología depresiva. Consumen una valiosa cantidad de recursos atencionales. Y cuando le digo esto, se lo digo literalmente. Un recurso atencional es la capacidad que usted tiene de prestar atención a estímulos relevantes. ¿Que es un estímulo relevante? Aquel que está presente en el momento en que usted debe dar una respuesta. Por eso se llama estímulo. Y lo que usted responde es una respuesta. Entonces, ¿qué ocurre cuando la rumiación está activa o el pensamiento intrusivo? Se pierden recursos atencionales. La calidad de la atención disminuye, la calidad de la concentración también. Y ustedes saben que tanto la atención como la concentración de la misma suponen el pilar o la base para lo que luego vamos a conocer como memoria.
O sea, no puedes tener buena memoria si no procesaste bien la información. Y la información solo la puedes procesar bien cuando tienes recursos atencionales que son funcionales. Y estos fenómenos, tanto la intrusión como los pensamientos rumiativos, interfieren los mecanismos que facilitan los recursos atencionales. No sé si estoy hablando en un lenguaje muy técnico, me están comprendiendo. Díganme sí o no, por favor. Bueno, pueden decir si están, dice que sí. Bueno, Ujú. Se entiende, doctor, totalmente. bien, pues muchas gracias. Miren, otro aspecto de las rumiaciones, cuando va al pasado, se piensa en demasía en los fallos y los errores. Entonces, al aumentar la importancia de los materiales fallidos y de los materiales donde hemos incurrido en errores, ¿qué pasa con una persona que está en depresión? Aumentan los síntomas. Es decir, la sintomatología depresiva aumenta, porque la rumiación lo que está trayendo al presente son pensamientos centrados en fallos, pensamientos centrados en errores. Entonces, fíjense que en esa relación fondo-figura, que yo le expliqué en una conferencia anterior, eh, y este fenómeno fue muy estudiado por los terapeutas gestálticos, que ellos planteaban que el cerebro humano, la mente humana en su procesamiento, funcionan sobre la base porque son limitados los dos, ¿eh? Tanto la teoría de la mente, que es lo que conocemos como el procesamiento mental, como el cerebro, como órgano estructural, son limitados. Y como son limitados, no están abiertos a plenitud para que usted entre para allá un sinnúmero de información desorganizada. De hecho, hasta las neuronas que son innecesarias se van muriendo en base a un proceso que se llama poda neuronal. De hecho, hay tres grandes podas. Hay una poda en la infancia, otra en la adolescencia, otra en la adultez. Y las tres podas van relacionadas con informaciones y conocimientos que ya a usted no le son útiles. Entonces, esos mecanismos funcionan de la siguiente manera. Al fondo se va aquello que ya no es útil. Y en la figura, que es en la superficie, predomina aquello que es útil. Entonces, ¿qué pasa cuando el pensamiento es rumiativo, que se centra demasiado en fallos y errores? Entonces, lo que debe ser figura pasa al fondo. Usted deja de darle importancia a lo que verdaderamente lo es y le da una preponderancia a lo que no la tiene. Y es ahí como su mente queda enganchada en esas dos grandes trampas de los fallos y los errores, y eso pudiera llevar a depresión, o si ya hay sintomatología depresiva o ansiosa, se van a exacerbar. Por esa razón es, de hecho, yo estoy compartiendo un curso con algunos de ustedes sobre psicología positiva. No voy a hablar nada hoy de psicología positiva porque eso es parte del curso, pero un adelanto que hice la semana pasada es sobre la estrategia del perdón. El perdón es una técnica, el perdón no es una decisión misericordiosa que una gente hace en favor de quien te agravió. No, en terapia el perdón es una técnica y es una técnica que va dirigida a desmontar las rumiaciones mentales. Fíjense que cuando la persona perdona, deja de rumiar y deja de centrarse en el fallo del otro y deja de verse a sí mismo como un potencial castigador o como un potencial juez o como un potencial fiscal, y entonces estaría ahí liberándose de estar atrapado en ese círculo vicioso del fallo y del error. Eso es un trabalengua, lo compliqué, díganme si lo entendieron, que esto es clave para ir un poquito acomodando en sentido práctico cómo se trabaja con las rumiaciones. ¿Está claro? Bien, pues sigo adelante. Miren,
tenemos la práctica, esa práctica repetida de pensamientos rumiativos pasa entonces a otro plano que es con el componente del monitoreo de las amenazas. Aquí ya yo pasé de lo que ocurrió a lo que puede pasar. Ahora vienen las rumiaciones vestidas de preocupaciones. Eso que nosotros decimos, estoy preocupado porque estoy preocupado, eh, es una rumiación. Y esa rumiación me coloca en una especie de monitoreo de amenazas. Porque mientras yo me preocupo, porque me preocupo, estoy monitoreando amenazas. Y el monitoreo de amenaza hace que yo fije más la atención en fuentes potenciales de amenaza, no en fuentes reales. O sea, yo no estoy diciendo que no identifiquemos amenazas, ni mucho menos que no nos protejamos. Lo que estoy diciendo es que una cosa son fuentes reales de amenaza y otra muy distinta es una fuente potencial. Estas personas viven centradas en fuentes potenciales, lo que puede ocurrir, lo que puede pasar, y entonces eso infla la sensación de peligro. Esa sensación de peligro le llamamos sensación de peligro subjetivo. La sensación de peligro subjetivo es vivir en la idea de que en cualquier momento puede pasar algo grande. Entonces ahí viene un aumento en la activación emocional. Entonces hay como un programa que ya lo que hace es que nuestra mente, con todos sus procesos y recursos, se dirige en una especie de detector de amenaza y está totalmente prisionero de eso. El estrés postrauma, por decir algo, fíjense que la cognición, que es la parte pensante dentro del proceso mental de un ser humano, esa cognición necesita sintonía con algo, ¿eh? Y en este caso, con algo que libere a la persona de la amenaza que vivió en algún momento de su vida. Entonces, como la persona está centrada en sintonizar con todo aquello que lo libre de amenaza, comienza a monitorear la realidad, comienza a monitorear el entorno y queda su pensamiento sesgado por el miedo a que estas intrusiones vuelvan a entrometerse en la conciencia porque el efecto es muy amenazante. Entonces ahí entran estrategias de control como supresión, no debo pensar, no debo esto, no debo lo otro, y ahí la situación se complica mucho, pero mucho más. Dejando eso claro, yo quiero ahora pasar a, a una segunda, a un segundo planteamiento. Pregunta hasta aquí, si hay alguna o si prefieren al final. Parece que al final, Luis, quedan calladitos. Bueno, ahorita una prueba a ver si están ahí, porque están tan callados que no se siente nada. Miren, Ahí te estamos escuchando, Luis. qué bueno. Hay un señor de nombre Barlow, es un autor que en el año 2004, concretamente, él habló de los niveles de vulnerabilidad que tiene un ser humano. Y él lo planteó de la siguiente manera. Él decía que había vulnerabilidad psicológica cuando a los seres humanos, a las personas, nos ocurrían eventos vitales eh, a temprana edad que eran incontrolables, impredecibles, desagradables. Entiéndase un asalto, una violación, muerte de un ser querido en condiciones trágicas,
el ver desaparecer un familiar ante un evento de la naturaleza, llámese ciclón, maremoto. Esos eventos generan vulnerabilidad psicológica, no necesariamente locura. Yo quisiera, por favor, que los psicólogos entendamos que tenemos identidad propia. Nosotros no tenemos que estar hablando de locura, ni de enfermedades, ni nada de eso. Aquí, cuando hablamos de vulnerabilidad psicológica, estamos hablando de cómo nuestros procesos mentales quedan comprometidos con algún tipo de experiencia que no pudimos superar porque la experiencia nos desbordó y de una u otra manera nos dejó aquí una pequeña brecha que si surgen eventos posteriores y por alguna razón la persona no ha sido intervenida, bien acompañada o con una buena estrategia de soporte de un grupo de apoyo, esa persona luego puede detonar ante lo que otros no detonan. A eso le llamamos vulnerabilidad psicológica. Cuando ustedes le hablen del concepto de vulnerabilidad psicológica, piensen en algo del pasado que fue muy triste, traumático y difícil y que la persona no pudo procesar. Cuando hablamos de vulnerabilidad biológica, así que ahí entran los médicos ya. Ahí es donde hay un déficit de serotonina. Por eso ustedes ven que la teoría de la depresión o las teorías de la depresión son básicamente tres. La teoría biológica, que tiene como una de las líderes, porque hay varios componentes ahí. La teoría serotoninérgica, ustedes saben que la serotonina es un neurotransmisor que regula ese equilibrio neuroquímico a nivel del estado anímico del ser humano. Y ahí no entramos los psicólogos. Ustedes no son médicos, ni son farmacéuticos, ni yo tampoco. Ahí entran los psiquiatras. Entonces, hay personas que tienen deficiencias biológicas por razones genéticas. Ahí hablamos entonces de vulnerabilidad biológica. La vulnerabilidad psicológica no es genética. No quiero escuchar nunca a un psicólogo hablando de vulnerabilidad psicológica como algo genético. Eso es bueno que lo tengamos claro, ¿eh? Porque andan unas teorías por ahí y unos psicólogos hablando como si fueran médicos. No, la vulnerabilidad biológica sí tiene una base genética. La psicológica es psicosocial, es por las experiencias que nosotros vivimos en algún momento de la vida que nos dejan una sensación de pérdida, de indefensión, de desesperanza muy grave. Luego vienen las experiencias estresantes, que son estos acontecimientos vitales que son impredecibles e incontrolables. Ahí es donde se produce un exceso de cortisol, porque la sobrecarga del estímulo aversivo es tan grande que entonces las defensas tienden a colapsar. Y están las falsas alarmas, que son estas que están asociadas a la intrusión, a las imágenes, a los impulsos y las sensaciones corporales. O sea que una persona que está en un estado de vulnerabilidad biológica, psicológica y de estrés, su sistema nervioso autónomo se activa involuntariamente, por eso le llaman autónomo. O sea, no es usted que decide activarlo. Usted no es que decide cómo va a funcionar su estómago o cómo va a latir su corazón. Usted no va a decidir eso. Usted no va a decidir, por ejemplo, hacia dónde va a correr la sangre cuando un perro le cae atrás. Eso no lo decide usted. Esos fenómenos ya de falsas alarmas que se da porque el perro le cayó atrás de verdad, pero igual puede pasar porque usted tiene miedo de pasar por una esquina por si acaso sale el perro, se activa de la misma manera. Entonces, ese es otro estado importante que es importante conocer, otro estado fundamental que es importante conocer. Y está la vulnerabilidad psicológica específica, que ya son pensamientos y sensaciones asociadas a una situación en particular. Les digo todo esto
porque esa es la base para comprender las rumiaciones y eso es la base para comprender los pensamientos intrusivos. De la combinación de esos 4 factores de vulnerabilidad surgen las rumiaciones y surgen los pensamientos intrusivos. Así que Barlow ideó un procedimiento y ahora voy a mencionar por arribita a las terapias, porque es importante que ustedes no tan solo se queden con la idea de lo perverso, lo terrible o mala que puede ser una rumiación o un pensamiento intrusivo, sino que es bueno que conozcan las posibles terapias que contribuyen a desarraigar estos pensamientos. Ojo, desarraigar estos pensamientos dentro de diferentes trastornos mentales o problemas psicológicos. Quiero hacer la diferencia una vez más. Los trastornos mentales no es lo mismo que problemas psicológicos. Esa es otra. Esa diferencia debemos dominarla. Los trastornos mentales son nociones muy psiquiátricas también, que se definen de cuando en vez en base a ese consenso corporativo que hace cada cierto tiempo la Organización Americana de Psiquiatría, y ellos definen cuáles son los trastornos, que cada vez agregan más. Los problemas psicológicos los han ido sacando de ese esfuerzo corporativo. Los problemas psicológicos no necesariamente guardan relación con enfermedades mentales en el sentido clínico, con un componente bioquímico, con un componente ya de base genética. No. Recuerden que los psicólogos somos estudiosos de las leyes del comportamiento humano y los problemas psicológicos surgen de las vivencias que las personas tienen con sus propios pensamientos, de las vivencias que las personas tenemos con nuestras formas de regular nuestras emociones y de las vivencias que tenemos en las relaciones interpersonales y en términos amplios con nuestro medio ambiente. Esas relaciones se tornan conflictivas en un momento determinado. Muchas veces no tenemos el repertorio de respuesta para poder ser oportuno con una reacción apropiada y ahí comenzaron a colapsar nuestras defensas psicológicas, nos vamos debilitando y esa erosión trae como resultado problemas psicológicos que se pueden traducir en comportamientos y conductas inadecuados, en disfunciones a nivel de darle respuesta apropiada a los retos cotidianos de nuestras vidas. Así que hecha esa salvedad, Barlow propuso un protocolo, él le llamó el Protocolo Unificado para la Intervención de los Trastornos Mentales. El nombre parece una tesis doctoral, pero es parte de las nuevas teorías y modelos que tenemos hoy como cuarta generación para intervenir los trastornos mentales, sobre todo aquellos donde están presentes las rumiaciones y los pensamientos intrusivos. Entonces, ¿qué plantea él? Él plantea que en primer lugar se evalúen los problemas emocionales principales y que todas estas rumiaciones y preocupaciones por las cuales se busca tratamiento sean calificadas de tal manera que los pacientes puedan hacer un registro semanal de la gravedad de cada una de ellas. Concretamente, lo que se hace es un entrenamiento para comenzar en automonitoreo, para que la persona pueda ir recuperando la sensación interna de autocontrol sobre la base de observar sus propias rumiaciones y sus propias intrusiones. Este modelo del protocolo unificado, el primer objetivo que se plantea, una vez se hace ese monitoreo que yo referí, es fortalecer la conciencia emocional centrada en el presente. Fíjense que las rumiaciones se van a pasado y a futuro, ¿eh? Y los pensamientos intrusivos también. Difícilmente usted va a ver una rumiación o un pensamiento intrusivo sobre algo que está pasando. Normalmente es sobre lo que ya pasó
o sobre lo que puede pasar. Así que el primer objetivo de un programa terapéutico para trabajar estas dos condiciones es centrarnos en la mejora de la conciencia emocional centrada en el presente. Espérate, yo estoy aquí ahora. ¿Qué es lo que está pasando conmigo aquí ahora? ¿Eh? Porque el pensamiento es una vivencia. Y como es una vivencia, usted lo está viviendo. Entonces, la idea no es que usted le huya a su pensamiento. La idea es que usted conecte con él. La idea es que usted lo viva, pero por decisión propia. Y en la medida en que usted va conectando con ese pensamiento, ya llegará un momento que lo relacionará con algo que está al alcance suyo. Un segundo objetivo que plantea acá es la mejora de la flexibilidad cognitiva. ¿Qué es la flexibilidad cognitiva? Bueno, la rumiación es rigidez cognitiva. La intrusión es rigidez cognitiva. Primero, porque es un pensamiento que se entromete en medio de tu conciencia sin pedir permiso y dictamina todo tu ser y no tiene ningún camino donde tú tienes una participación libre y flexible. Así que el logro de la flexibilidad cognitiva es el escenario donde el terapeuta acompaña al paciente para que pueda ver otras opciones a esos pensamientos intrusivos, que pueda eh, un poco reconectar con otras experiencias que pudieran ir elevando a esto que dentro de la relación fondo y figura pasen a ser figura otros pensamientos que puedan definitivamente ir neutralizando los demás. Ojo, nunca le digamos a un paciente que se esfuerce por superar los pensamientos. Nunca le digamos que se esfuerce en que los pensamientos rumiativos desaparezcan. No. De la mente no desaparece nada, señor. Eso es un mito. Lo que está ahí, está ahí. Yo les voy a dar un ejemplo. Vamos a ver, los que están aquí, ¿quiénes, cuántos? Si pueden abrir para que me levanten la mano, porque voy a hacer una encuesta. ¿Cuántos aprendieron a escribir a maquinilla? Vamos a ver. Yo ¿Saben? se escribe a máquina. ¿Saben lo que es maquinilla, verdad? Sí, Tengo una, ¿quién más? Dos. Ustedes son muy jóvenes, parece. sí, de mucha juventud acumulada. Bueno, parece que una sola aprendió a escribir a maquinilla. Parece que no No, quieren que... yo también, y soy bastante joven, Yo sesenta y también. cinco años. Bueno, yo veo ahí que ni Teresa Dame levanta la mano para Ya que no, crean que... está Ya yo Vicky, la está levanté. Nelcy, Bueno, Ajá. María Elena, Sí, yo a Teresa, también claro. aprendí. Teresa no la pusieron en la academia. Ah, miren, y la otra pregunta es, ¿y ustedes que aprendieron a escribir a maquinilla, luego aprendieron a escribir a computadora? Claro. Claro, porque Verdad que sí? No, sí, utilizo el mismo mecanismo. ¿Verdad que sí? Y la, Igualito. Claro. y la tercera pregunta, ¿ustedes para aprender a escribir a computadora tuvieron que desaprender a escribir a maquinilla? No. No, yo sí, aunque me ayudó el teclado porque tiene las letras en la misma posición prácticamente. No, pero usted no desaprendió, un poco porque a la máquina había que darle duro con fuerza y al teclado hay que tocarlo suave. sí, pero eso no se llama desaprender. Usted no desaprendió porque nadie No, desaprende. no, Lo- aprendí lo- a tratarlo con suavidad el teclado. muy bien, entonces le explico lo que pasó ahí, que es una buena metáfora para que a ninguno de ustedes se les ocurra invitar a un paciente a desaprender. A los pacientes se invita a aprender. ¿Por qué razón? Cuando usted aprendió a escribir a computadora,
usted comenzó a darse cuenta que escribiendo a computadora, usted tenía funciones más avanzadas que le ayudaban más a ser eficiente que la maquinilla. Usted tenía un instrumento en sus manos, gracias a la computadora, que no le permitía la maquinilla. La maquinilla no le permitía borrar. Usted tenía que buscar un liquid paper y quedaba feísimo porque luego tenía que poner la letra otra vez. La maquinilla no le permitía a usted hacer formatear la información, darle un formato elegante. No le permitía insertar imágenes, no le permitía muchísimos elementos y herramientas que la computadora le permite. A Copiar y medida pegar no permitía la maquinilla. Tampoco. Entonces, a medida que usted fue descubriendo las bondades de la computadora, ¿qué pasó con la maquinilla? Fue pasando al fondo y la computadora terminó siendo figura. ¿De acuerdo? Entonces, usted no tuvo que olvidar ni tuvo que desaprender. Lo que pasó fue que aquello se fue para el fondo y ahora lo que es figura es la computadora. Pues miren, las terapias son así. Lo que usted trabaja con su paciente es un esfuerzo compartido para que aquello que es inútil para él, aquello que es disfuncional, aquello que obstruye su desarrollo, aquello que impide su crecimiento, aquello que le hace sufrir, en base a estos contenidos que plantea este autor, que deben ser trabajados dentro de un protocolo unificado, a medida que el paciente va mejorando su conciencia emocional centrada en el presente, él va diciendo, pero esta es mi computadora. ¿Para qué yo voy a escribir a maquinilla si con esto yo soy feliz? Si con esto duermo bien, si con esto me siento libre, si con esto me relajo, si con esto soy mejor persona, si con esto me desarrollo. Yo no sé si estoy exagerando, lo estoy poniendo muy fácil, pero las metáforas tienen esa virtud que nos permiten extraer esa información. Así que el tercer elemento ahí, ya ustedes vivieron conciencia emocional cuando aprendieron a computadora, descubrieron que se sentían mejor. Aprendieron a flexibilizarse cognitivamente cuando dijeron, bueno, yo estoy acostumbrado a la maquinilla, pero esto no me funciona con el dolor de mi alma. Hay gente que hasta la guardaba de recuerdo y hay gente que la quemó y la desapareció para ni siquiera volverla a ver. Entonces la flexibilidad cognitiva, recuerden que ahí han cooperado muchos autores. eh, Uno de ellos fue Jean Piaget, cuando identificaba aquellos dos grandes procesos que se dan en el aprendizaje, siendo uno de ellos la asimilación y el otro la acomodación. Hay gente que asimila, bueno, está bien, yo escribo a computadora, pero ahí no, yo no voy a soltar mi maquinilla. Ese asimiló y aprendió, pero no la soltó. Es igual que usted tiene un carro o dos opciones de vehículo, uno le da más facilidades que otro para ciertas funciones, pero usted se aferró a su vehículo viejo, aunque se le quede en todas las esquinas y usted se quede en ese vehículo. Y la acomodación a la que se refería Piaget como el fenómeno donde tú sueltas algo de ti para darle entrada a lo nuevo que también viene para ti. Y ese proceso cognitivo de acomodación es el que te da el camino hacia llevar algunas cosas hacia el fondo y dejar otras que sean figuras. Así que el enfrentamiento ya con levitación emocional, que es otra propuesta que está presente, porque ¿qué pasa con la persona cuando no tiene estrategias para el dominio de las rumiaciones? Que comienza a huir a través del alcohol, comienza a huir a través del consumo de sustancias, a través del juego patológico, a través del desorden de la conducta sexual, a través de meterse en
cuestiones de comportamiento muy centrado en dopamina, en adrenalina, porque para ellos es preferible arriesgarse físicamente que sufrir emocionalmente. Esas son parte de las estrategias del protocolo unificado. Hay otros modelos como el de terapia racional emotiva de Albert Ellis, el modelo de terapia cognitiva conductual de Aaron Beck, que también tienen propuestas interesantes para trabajar con todo esto de los pensamientos intrusivos y de los pensamientos rumiativos. Hay ahora mismo, bueno, yo le mencioné a Wells, que es el padre de la terapia metacognitiva, que trabaja en base a ese concepto, eh, el concepto que yo les mencioné al principio del trastorno del síndrome cognitivo atencional. Así que a grandes rasgos, eso era lo que yo quería presentarle. Al comenzar un poquito más tarde, le robé cerca de media hora, pero era necesario completar esa hora y ahí queda quizá unos cuantos minutitos y ahí sí quiero, como ya yo finalicé, que ahora dialoguemos sobre esto, cuál perspectivas diferentes han adquirido sobre las rumiaciones y específicamente sobre estos pensamientos intrusivos y estas líneas de acercamiento terapéutico, qué tan útiles podrían ser para ustedes en lo adelante. Así que ahora el micrófono es de ustedes. Muchas Buenas. gracias, Luis. Gracias por ese esfuerzo que has hecho. Sabemos que tuviste otras dificultades y igual viniste, hiciste la actividad como que no pasó nada. Esa capacidad que tiene de adaptarte, ¿no? Y de seguir, porque a veces esa persona cuando me paso un inconveniente, pues ya me paralizo, pero en el caso tuyo, esa madurez emocional, ¿verdad? Para entrar. Así que gracias, Luis, y bueno, ha sido una presentación bien rica, bien teórica, pero práctica también, con ejemplos concretos. Cuando tú Excelente. hablabas de aprender a maquinilla, recuerdo yo siempre como repetitivo, J, que nos daban esa clase. Yo creo que todas las personas se identifican, repetitivo ahí. Y bueno, cómo nos hemos adaptado a la nueva tecnología, pero no lo olvidamos, como tú dices. Y esa parte que tú explicaste con tanta claridad del fondo y de la figura que viene de la terapia Gestalt, que nos orienta para acompañar a personas y para nuestra propia vida. Creo que había alguien que quería hablar, hacer alguna pregunta. Que Sí, sí, adelante, Nelsi. no, quiero es agradecerle al maestro Luis Vergés por tanta capacidad de proyectar el conocimiento. Wow, de verdad que sí. Me encantó todo lo que recibí de usted en el día de hoy. De verdad, me ayudó mucho a visualizar y evaluar el proceso que había llevado con unos pacientes que tenían pensamientos rumiantes, y de verdad pude comprender con más profundidad la problemática en el día de hoy, y vi que por lo menos algunos de los pasos que fui dando con ellos eran bien atinados. Excelente, de verdad, muchas gracias. Y anoté todos esos tips que usted dio, esas técnicas que usted ofreció para ya profundizar más y poder perfeccionar mi trabajo en terapia. De verdad, muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias a ti, muy amable, cuídate. Gracias, Nelsi. Les recordamos que se queda grabada esta actividad y que va a ser subida al canal de YouTube. A Nelsi, pues, tomó notas, pero igual podemos volver al video y mirar todos estos conceptos. Si en algún momento hubo alguien que se distrajo, pues puede volver y también recomendarlo a personas acompañadas o a terapeutas, que puede ser de mucha utilidad
esta actividad como todas las que Luis nos facilita. Pueden buscar ahí el canal de YouTube Casa Abierta todas las actividades que hacemos y de manera particular la que facilita el doctor Vergés. Preguntan Luis si en los niños se da con frecuencia estos pensamientos rumiativos, cómo abordarlo. Bien, recuerden que en el caso de los niños se da con mucha frecuencia, pero por razones distintas a las de los adultos. Los niños, por ejemplo, que están en etapa preoperacional y el periodo operativo del pensamiento, entiéndase, esos años que transcurren antes de la adolescencia, no tienen el sentido de abstracción, o sea, ellos no abstraen más allá de lo concreto. Y al depender su pensamiento solo de lo concreto, hay mucha rigidez. ¿Yeah? Y al ser un pensamiento rígido, está muy fusionado con la experiencia, está muy fusionado con lo que viven. Por eso ustedes ven que los niños sufren mucho, sobre todo en la escuela, cuando hacen bullying, cuando se burlan. Hay lo que se llama el sentido del yo, que está en proceso de formación. El sentido del yo es la articulación de tres variables: autoestima, confianza en sí mismo y autonomía. Esas tres variables se debilitan bastante porque el niño, además de no tener todavía el pensamiento abstracto y depender de un pensamiento preoperativo y operativo, muchas veces no es comprendido por sus padres, no es comprendido por sus maestros, ni tampoco recibe buen trato de los otros niños. Y es ahí donde el niño queda fijado en ese tipo de pensamiento rumiativo. Eso va a ser tema para otra actividad educativa. Buenas noches. ¿Cómo pasan? Adelante. Mi nombre es Rosa Blanco. Es increíble uno poderse quedar la noche completa y ver este exponente con tanta experiencia. En verdad, nosotros como psicólogos, tener personas así que nos diferencia lo que es nuestro trabajo y lo que es un trabajo de psiquiatra. Es muy importante tenerlo claro en eso. Cuando él se refiere mucho a lo que es la biología, que tiene que ver con lo que es psiquiatría, y nosotros lo que es psicosocial. Es muy importante tenerlo claro. Cuando uno está claro que como psicóloga somos personas que tenemos que trabajar lo que es lo social, lo psicosocial, que no somos médicos y que no somos psiquiatras. Eso le da un empoderamiento de nuestros conocimientos. Pero también hay algo que me llamó mucho la atención. Una preguntita para Bella. El desaprender es importante en el aprendizaje del pensamiento. Perdonarse. Sí, el perdón es una herramienta. De hecho, no sé si tú estás participando en el curso que estamos haciendo sobre terapia positiva, de la psicología positiva. El perdón es una técnica ya. O sea, no es solo una decisión moral que la persona toma, sino que desde el punto de vista psicológico es un recurso que puede ayudar a trabajar la rumiación. Porque cuando decides perdonar, no es que tú estás exonerando al que cometió la falta, ni lo estás liberando del daño, ni de asumir sus consecuencias. Cuando estás perdonando, te estás alejando de la fusión que tiene con el hecho negativo que esa persona cometió. Estás liberando de la carga negativa que ese hecho tuvo. Estás accediendo a un nivel de flexibilidad y de alivio emocional que te va a encaminar en la ruta hacia la flexibilidad mental. Entonces, el perdón es una herramienta maravillosa en ese sentido. Desde ahí que dicen, el perdón comienza por ti mismo. Perdonarte Claro. a ti mismo y luego poder perdonar a quien te ofendió, te libera bastante de ese pensamiento negativo. Claro, el perdón es libertad, es autonomía, es alivio, es descargar
emociones negativas del repertorio de uno. Y soltar Gracias, ese excelente. pensamiento, sí, ese pensamiento rumiativo de dolor hacia esa persona, de reclamo, ya es soltar y poderse quedar pues libre, ¿no? Que no ocupe, no es que lo olvide, están ahí como tú dices, no se desaprende, a menos que uno tenga una condición ya de mental, de que afecte la memoria, pues no es que lo olvidamos, pero sí nos liberamos del efecto que tiene ese daño que nos pudieron causar, por lo cual estamos pues resentidos. Así que es un excelente. Generalmente hay muchas personas que, ¿verdad? No han cerrado círculos emocionales precisamente porque no han tenido esa capacidad de soltar y de perdonar. Bueno, son muchas estrategias que se pueden utilizar y ya lo que tiene que ver con la niñez, creo que esa pregunta que nos hizo Ingrid sobre y lo que Luis nos hablaba va a ser tema para otra actividad educativa. ¿Cómo se pasa ese tema, esos pensamientos en la niñez? Así que muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado en esta actividad, que han permanecido, Luis, a pesar de que estamos retrasados, pues las personas han permanecido por el alto interés que tiene todo lo que tú nos has planteado. Así que gracias, que eso nos ayuda pues en nuestra vida, como he dicho, y poder acompañar a otras personas. Bueno, hay más preguntas en el chat, pero por razones de tiempo, Luis, mucha gratitud, así como también han hablado y han escrito, mucha gratitud por todo lo que nos ha compartido en esta tarde. Así que buen descanso para ti y buen descanso para todas las personas que se encuentran aquí en esta sala y que puedan ser motivadoras de que otra persona puedan escuchar todos estos planteamientos que ha hecho el doctor Vergés. Aplauso. Sí, hasta el próximo viernes. Mil Aplausos. gracias, salud para Gracias. usted, doctor. Gracias, muy amable, encantado. Bye, bye.